Bueno, como les decía entonces, el curso de introducción a la neumática, a la automatización neumática, porque podríamos hablar de neumática en muchos otros usos, pero está enfocado este curso más a lo que es industrial, a lo que es la automatización de la maquinaria que se usa en la industria moderna. Este curso lo divide en 4 temas. El tema 1 lo vimos ayer y hoy vamos a encarar el tema 2, como título elementos constitutivos de un sistema neumático. Vamos a ver todos los elementos que hacen falta para poder hacer funcionar estos sistemas neumáticos industriales. La neumática moderna es muy utilizada en la automatización de máquinas en distintas industrias, tan diferentes como las que se pueden ver en estas fotografías. ¿Sí? Desde una fábrica de quesos, un tambo como fábrica de quesos, a máquinas de control numérico, ¿sí? Etcétera. Para poder hacer funcionar este tipo de sistemas, vamos a necesitar una serie de elementos que, si bien no todos estos elementos actúan en todos los sistemas, en términos generales, en sistemas grandes, por ejemplo, los vamos a encontrar a prácticamente todos, y en sistemas un poco más pequeños, vamos a solamente encontrar los más importantes, los más fundamentales. De cualquier manera, nosotros vamos a ir hablando, vamos a ir viendo de a poquito para entrar en el tema, prácticamente todos los elementos que podemos encontrar en un sistema neumático. Para hacer un relevamiento general, vamos a ir viendo de a poco el aire atmosférico. Nosotros utilizamos como medio, como fluido, para poder generar ese efecto de Pascal, ¿se acuerdan que vimos ayer? En este caso, el fluido nuestro va a ser el aire. En el caso, por ejemplo, de la hidráulica, van a ser algún tipo de líquidos, fluidos hidráulicos, generalmente derivados del aceite. Aire atmosférico, como primer elemento constitutivo del sistema neumático. Ese aire lo tenemos que comprimir. Nosotros vamos a utilizar una cierta presión para poder aplicar esa presión a algún área y poder conseguir una fuerza. Básicamente ese es el modelo que nosotros necesitamos, el modelo físico que nosotros necesitamos para poder conseguir realizar cualquier trabajo. Trabajo, fuerza por distancia, ¿sí? Trabajo en rotación, fuerza por radio en un eje. El compresor nos va a dar entonces esa presión necesaria para poder utilizarla y poder conseguir el trabajo correspondiente. Ese aire comprimido a través del compresor lo tenemos que condicionar. Lo tenemos que condicionar con distintos elementos, que ya vamos a ir viendo, como secadores de aire, filtros, lubricadores, etcétera, que vamos a utilizar para el buen funcionamiento de cualquier sistema. A su vez, como otro elemento muy importante, tenemos todo lo que es mangueras, cañerías, donde vamos a distribuir hacia los lugares de trabajo ese aire, primero succionado por el compresor, luego comprimido, luego acondicionado, y luego, obviamente, distribuido a través de tuberías, mangueras, etc. A su vez, vamos a tener todo un sistema que es básicamente donde más tiempo nos vamos a abocar, que es el mando y control, o sea, lo que es generalmente denominado la automatización que nosotros vamos a realizar de la maquinaria y que nos va a llevar bastante tiempo en este curso y en el que viene también, porque es lo más interesante de la neumática. Y como final de la cadena vamos a tener los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Y los actuadores son los que van a cambiar una forma de energía, que es la energía potencial de una cierta cantidad de fluido a una cierta presión.
Yo agarro aire, lo comprimo, lo mandamos al depósito y lo tenemos acá guardadito a una cierta presión. Bueno, eso es energía potencial. Yo tengo una cierta cantidad de fluido a una cierta presión, ¿eh? Y lo tengo disponible para hacerlo trabajar. Cuando yo lo libero, esa presión vuelve a ser la presión atmosférica, pero realizó un trabajo. Ese trabajo lo hace el actuador. Ese intercambio energético entre una energía potencial, esperando ahí como aire comprimido, puesto en juego en algún actuador, que puede ser un cilindro moviéndose y actuando, aplicando una fuerza en el vástago, o un motor de giro, un motor, estoy hablando de motores neumáticos, que trabajan con aire comprimido, un motor neumático que transforma ese aire a presión en un giro, en un eje, con un cierto torque, esos elementos se denominan actuadores. Y vamos a ver que hay infinidad de distintos actuadores. Como base, para empezar a charlar, esto sería la cadena con los elementos más importantes que conforman un sistema neumático de este. Vamos a empezar entonces con los compresores. El compresor es, bueno, es un elemento mecánico, es una máquina que aspira, comprime y o impulsa el aire atmosférico aumentando su presión. Creo que les había adelantado ayer, tenemos asociado a este tema de neumática un idioma simbólico, para poder comunicarnos, para poder entendernos a través de gráficos. Esos símbolos que pertenecen a una norma, está normalizado a nivel internacional, este mismo símbolo de compresor lo vamos a encontrar acá o en cualquier país del mundo que adopte la norma ISO que pertenece a la neumática. Esta norma ISO simboliza de alguna manera con símbolos cada uno de los elementos neumáticos y le da un concepto. Ese concepto, luego, en combinación con otros símbolos, me dan a mí, como usuario de la neumática, la posibilidad de poder leer, de poder entender o de poder diseñar uno, la posibilidad esta de poder comunicarnos a través de un plano simbólico de la neumática. Vamos a ir viendo, para ir entrando en el tema este simbólico, vamos a ir viendo, a medida que vayamos viendo algunos de los elementos, vamos introduciendo qué símbolo tiene. En este caso, este sería el símbolo básico de un compresor. Características. Bueno, hay infinidad de compresores diferentes. No hay un solo compresor que se pueda utilizar en la neumática. Puede haber compresores portátiles, puede haber compresores muy grandes, puede haber compresores del tamaño industriales, del tamaño de un aula, para que tengan una idea. Eso visto desde un punto de vista externo, exterior y de tamaño. Pero a su vez pueden funcionar o pueden realizar el trabajo de compresión también de muy diferentes maneras. Por ejemplo, la energía la pueden obtener o sea, ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye. Acá lo que estamos realizando es un intercambio de energía, es un cambio en la forma de energía. La energía potencial que produce un compresor al comprimir un fluido a una cierta presión, la está transformando desde otro tipo de energía. Por ejemplo, el movimiento mecánico de un pistón que va a producir la energía potencial sobre el aire. Ahora, ese movimiento del pistón, que va a producir esa energía, la toma, la intercambia de otro tipo de energía también. El motor puede ser un motor eléctrico, el motor puede ser un motor de combustión interna, puede ser energía humana, del brazo de una persona, cuando inflamos una pelota de fútbol, cuando inflamos una cámara de la rueda de un auto, lo que estamos haciendo cuando lo hacemos con un inflador manual, lo que estamos haciendo es convirtiendo la energía nuestra, la energía humana, en otro tipo de energía que es, en este caso,
aire a presión. Ya ahí nomás tenemos una diferencia. En el símbolo, en este caso, fíjense, también tenemos una diferencia. Este símbolo es el símbolo que habíamos visto, ¿no?, del compresor, pero acá está asociado, a través de un acople, está asociado a un motor. Si este símbolo es redondo, donde dice M de motor, quiere decir que este compresor es un compresor eléctrico. Y si este compresor, este símbolo, perdón, es cuadrado, me está queriendo decir que es un motor de combustión interna. Si fuera un compresor manual, que industrialmente es muy difícil que se dé, pero si fuera, tendría acá un símbolo de una palanca, que ya vamos a ver más adelante, un símbolo de una palanca que también se ve en las válvulas. Si fuera una válvula palanca, vamos a tener ese mismo símbolo. También los compresores los podríamos clasificar en distintos tipos de compresores. Vamos a tener sistemas sin acumulación y sistemas con recipiente, donde vamos a acumular lo que sale del compresor. ¿Qué quiero decir? Tenemos sistemas los cuales el compresor directamente desemboca en la cañería de uso, en las mangueras o tuberías que vamos a utilizar nosotros ese aire comprimido. Estos son circuitos o sistemas generalmente muy pequeños, no son sistemas industriales. Yo, para poder trabajar de una manera constante, necesito un cierto flujo parejo de energía, y en estos casos es difícil mantener un flujo parejo de energía. Y después los sistemas de acumulación, que son los más utilizados y en los cuales el compresor, sea de la forma que sea, que ya vamos a ver un poquito más adelante, desemboca el aire comprimido que sale del compresor en un recipiente especialmente diseñado para trabajar con presión, ¿sí?, el cual mantiene ese aire comprimido listo para ser utilizado cuando sea requerido por el sistema. Estos sistemas trabajan a mayor presión, generalmente. En los sistemas neumáticos industriales es casi regla que trabajan a 6 bar. Tipos de compresores. Una clasificación general: tenemos dos grandes familias. Tenemos una familia, que es la de la izquierda, que son los compresores de desplazamiento positivo. Y otra familia, que son los dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Una familia, uno dice, porque son parecidos en su concepto de funcionamiento. Si bien son muy distintos un compresor, por ejemplo, de tornillo, que un compresor de pistones, son muy distintos, pero el concepto del funcionamiento, físicamente hablando, es el mismo. Estamos hablando de desplazamiento positivo. En cambio, los dinámicos tienen otro tipo de funcionamiento para poder llegar a lo mismo, ¿no?, que es comprimir y poder desplazar algún fluido, en este caso aire, y poder comprimir. Bien, partamos de la base que un compresor comprime, y como habíamos dicho en la primera clase, comprimir quiere decir cambiar el volumen, cambiar el volumen. Una bomba no comprime. Una bomba que genera movimiento en cualquier tipo de líquidos, mueve el líquido, pero no lo comprime. ¿Por qué? Porque por definición, vuelvo a repetir, comprimir es cambiarle el volumen al fluido. Y los fluidos líquidos no cambian su volumen. Por eso es tan importante que adentro de un compresor no entre líquido, porque el compresor está diseñado para comprimir, para cambiar volumen de un fluido. Ahora bien, si entra líquido, ese líquido no cambia su volumen y ahí tenemos un problema. Esto, si alguno está en el tema, pasa mucho en los compresores de frío, de refrigeración, cuando vuelve el condensado. Por otro lado, tenemos estas dos familias. ¿Por qué son diferentes? Bueno, los compresores de desplazamiento positivo lo que hacen es justamente desplazar por el principio de Pascal a través de un sistema de un área, una superficie, que
produce un movimiento por empuje directo, ¿sí? Un movimiento al aire, en nuestro caso, porque estamos hablando de neumática, y eso a través del formato del compresor de la cámara de compresión, puede ser un cilindro de un pistón, puede ser una membrana, puede ser una paleta, o muchas paletas, unos engranajes, estoy viendo ahí, o un tornillo, ¿sí? O rotores del óvulo. Cualquiera de esos sistemas lo que hace es empujar el aire y comprimirlo, o sea, llevándolo a un lugar de menor volumen. Entonces le estamos cambiando el volumen. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y esa no es la forma de comprimir? Sí, de los de desplazamiento positivo. Pero existen también los compresores de funcionamiento dinámico, que funcionan por otro sistema, ¿sí? No es de empuje directo, sino que trabajan, por ejemplo, como una turbina, con álabes, o como una bomba centrífuga, en el caso que estamos bombeando líquido. No es por empuje la bomba centrífuga, no es como una bomba de pistones que funciona por desplazamiento positivo. Son análogos las clasificaciones de las bombas y de los compresores. En el caso dinámico, lo que estamos utilizando son álabes. Estamos utilizando el principio de Bernoulli, que nosotros no lo vimos con ustedes, pero este principio de Bernoulli hace que por diferencia de velocidad, de pasaje del fluido en el álabe, podemos generar una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión es la que hace mover el fluido, tanto un líquido como un gas. Bien, ¿cuáles son los compresores más utilizados en la neumática? Bueno, depende del tamaño y la potencia. Si son compresores pequeños, los más comunes son los compresores de pistones. Por ejemplo, los compresores que se utilizan en las gomerías, ¿sí? O los compresores que se venden, esos compresores pequeños que se venden para uso artesanal muchas veces, para hacer en un taller, para trabajar en un taller artesanal. Bueno, generalmente son compresores a pistones, son de los más económicos. También hay compresores a pistones grandes, ¿sí? Y no tan económicos. Los que tienen mayor rendimiento y lo que usa la industria a gran escala, cuando son compresores muy grandes, son los compresores de tornillo. El compresor a pistón, no hay mucho que explicar. El funcionamiento de un compresor por dentro es muy parecido a un motor de combustión, ¿sí? No es su funcionamiento exactamente igual, pero es bastante parecido. Tenemos un cigüeñal en el cual una biela y una manivela trabajan modificando el movimiento del eje, que es rotacional, en un movimiento lineal de subida y bajada, ¿sí? Con la posibilidad de hacer ingresar por una valvulita de ingreso de aire, de aspiración, una cierta cantidad de aire, y luego cerrando esa válvula y manteniendo un cierto tiempo cerrada también la otra válvula de escape, cambiamos el volumen y obtenemos una presurización de ese aire en esa cámara y luego lo descargamos a la salida del compresor, generalmente también, como dijimos, en un lugar donde lo almacenamos. Ese almacenamiento también trabaja como presurizador en tanto y en cuanto nosotros vamos insuflando aire comprimido adentro de ese depósito, el cual a medida que cada vez haya más cantidad de aire, va a hacer que se vaya autopresurizando. Yo les había dicho ayer, las leyes de Boyle-Mariot también, cuando nosotros tenemos que el volumen es constante, pero estamos cambiando, el volumen externo es constante, pero la cantidad de volumen de aire cada vez es mayor, si no le permitimos cambiar el volumen externo, va a ir acrecentando su presión, porque modificamos la presión y obviamente su temperatura. Ustedes saben que cuando comprimimos, y si no saben se los cuento ahora, cuando comprimimos una cierta cantidad de aire,
ese aire se va a calentar. Tal vez lo han notado en un inflador de pelotas de fútbol o de aire de la bicicleta, ¿sí? Cuando le empezamos a dar presión y hacemos varias emboladas, cada embolada se refiere a cada movimiento de ese vástago, esa bomba en este caso, ¿sí? Se va calentando. Ese calentamiento es por la termodinámica. Ahí en la animación se ve bastante claro cómo trabajaría un pistón de este estilo. Este tipo de compresor en sistemas simples, en compresores simples, se trata de simplificar esas válvulas, son clapetas, se llaman clapetas, porque son piecitas de un metal fino, sin mucho espesor, el cual está trabado, no funciona así como está visto en esta animación, sino que está agarrado de una de sus puntas, de sus extremos, y la propia fuerza del vacío cuando tiene que abrir la admisión o del llenado, de la presión de llenado cuando tiene que abrir la de descarga, hace que esa clapetita se tuerza. Por la propia fuerza, como no es muy resistente porque es muy finita, eh, es algo muy simple en los pistones, en los compresores más económicos, más pequeños. Y en los pistones o compresores más grandes, de mayor potencia, sí, ya les digo, es muy parecido a un sistema de motor de combustión, con válvulas y sistemas parecidos a lo que denominamos árbol eléctrico. Pueden existir compresores de una sola etapa o de varias etapas. En la neumática normal se usa una sola etapa porque tenemos que llegar a 6 bar solamente, y eso con una sola etapa se puede hacer perfectamente, pero hay sistemas donde tenemos que usar un poco más de presión y ahí podríamos utilizar uno de 2 etapas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que tenemos una primera compresión acá, pasa una segunda línea de compresión, de pistones de compresión, y entonces la presión que entra en el segundo pistón es la de salida del primero. O sea, por ejemplo, podemos llevar en una etapa a 1,5 o a 3 bar en la primera etapa y llegar a 6 bar en la segunda etapa porque entró en la segunda etapa ya con la mitad de la presión que necesita. Como ven ahí, la temperatura de salida, dependiendo a la presión que yo quiera hacer esa salida, puede llegar a más de 100 grados. ¿Qué se denomina como grado de compresión? Bueno, lo que denominamos en un motor la relación de compresión, ¿no? La relación de compresión es la cantidad de veces en volumen que nosotros estamos comprimiendo, ¿sí? Eso va a depender de la fabricación del cilindro, ¿sí? Y cómo yo llego a la cantidad de bar o kilos por centímetro, o pascales, porque depende cómo lo mida, de la unidad de compresión, en cuanto a el volumen del cilindro totalmente lleno, o sea, el volumen del cilindro en el punto de la carrera inferior al volumen del cilindro que queda remanente en el punto de carrera superior. Entonces, esa diferencia de volumen adentro de ese cilindro es lo que me da el grado de compresión. Si clasificamos los compresores a pistones, pueden haber compresores monocilíndricos de un solo cilindro o compresores multicilíndricos, ¿sí? Compresores de 2 o más cilindros. Esto depende del fabricante, como lo quiera hacer, y además de la potencia que yo necesito. Y en la potencia, cuando hablamos en la potencia del compresor, tenemos la presión a la cual tiene que llegar este compresor, pero a su vez también al caudal, otro de las magnitudes que definimos ayer. ¿Qué era el caudal? Era la cantidad de volumen en este caso aire, ¿sí? Por unidad de tiempo. Claro, ¿cómo podemos nosotros medir el caudal? Los compresores se denomina capacidad, ¿sí? La capacidad es la cantidad de
aire comprimido que me entrega el compresor por unidad de tiempo. ¿Cómo lo puedo medir en este caso? Muy simple. Yo tengo la cantidad de volumen del cilindro por cada movimiento del pistón. Y después hago el cálculo de la cantidad de movimientos de subida y bajada del pistón por la unidad de tiempo, que puede ser por segundo, por minuto, por hora, por lo que yo quiera. Entonces tengo el volumen del cilindro total, o sea, el volumen del aire que entra y que después yo con otra presión lo estoy insuflando hacia afuera, pero la cantidad de aire, la cantidad de masa de aire es esa. Entonces el caudal es la cantidad de aire, de metros cúbicos de aire que yo estoy entregando por unidad de tiempo. La unidad de tiempo está en función de la cantidad de emboladas que hago por minuto, hora, etcétera, lo que yo quiera tomar como unidad. Ese es el caudal. Si tengo dos cilindros, supongamos que los cilindros son iguales, de estas dos figuras que estoy haciendo. Este cilindro es igual a este y este es igual. Si yo tuviera uno de dos cilindros, obviamente el caudal sería el doble que este. Estoy trabajando dos cilindros por la misma unidad de tiempo. No importa que sean alternativos. Esto de alternativo se hace por un tema de vibraciones, etc. Acá tenemos algunos ejemplos de compresores de distintos formatos, en L o en B. Y fíjense qué interesante, esto parece un motor, parece un motor de una motocicleta, de una moto. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tenemos que evacuar temperatura. Si bien los motores de combustión interna producen mucho más calor por la explosión que producen adentro del combustible, obviamente, estos compresores no producen explosión interna, pero sí producen esta compresión que yo les decía. Y esta compresión hace que se caliente, en parte, la máquina, en este caso el compresor. Entonces necesitamos refrigerar. Hay algunos compresores que solamente con refrigerarlos por aire, a través de este tipo de aletas, ¿sí?, que disipan muy bien el calor, es suficiente. Pero hay otros que necesitan otro tipo de refrigeración, como radiadores, etcétera, camisas internas, un poco más complicado. Bueno, esto ya lo vimos. En los compresores alternativos, en los compresores de pistones, vamos a tener una subclasificación de los que denominamos herméticos, semiherméticos o abiertos. ¿De qué trata esto? Vamos a ir rápido. Como dije, no vamos a profundizar mucho, pero para que tengan una idea. Los herméticos son los sellados, los que son muy conocidos en las heladeras. ¿Sí? Esto también, las heladeras son compresores, trabajan con otro fluido, otro gas, que no es aire, pero existen compresores herméticos también en el ámbito de la neumática. Estos compresores no se reparan, teóricamente son de uso y se tiran cuando, digamos, se rompen o se desgastan, pero tienen la posibilidad de no tener pérdidas. Estos son mucho más usados en refrigeración para que no tenga pérdidas de freón, etc. Pero también podemos utilizarlos para la neumática, algunos compresores. Este es un compresor, por ejemplo, a pistones, pero hermético. Tiene la condición de que la lubricación que necesita el propio compresor se mezcla con el aire. Entonces, el aire que sale de este compresor ya sale con una cierta cantidad de lubricante que después hay que ver en el sistema si es beneficioso o no, si se puede dejar el aire con esa cantidad de aceite o hay que evacuarle el aceite de alguna manera con separadores de aceite. Son los compresores más económicos del mercado. Luego tenemos los más comunes, que son los compresores semiherméticos. Son compresores parecidos a los anteriores, pero no soldados, digamos, no sellados, sino que son compresores que se pueden desarmar, que se pueden utilizar esas tapas
para poder hacer reparaciones, etc. También tienen el motor dentro del compresor, está todo unido adentro de la carcasa. Esto tiene algunas ventajas, como que no necesitan sellos. Siguen siendo herméticos, pero son desarmables. Esta es la diferencia con lo que vimos anteriormente. Las mismas ventajas, no tiene pérdidas, no tiene sellos, donde generalmente se nos pierde parte de la presión, pero bueno, hay que controlar el tema de la lubricación y también de la pureza del aire que sale adentro del compresor. Como eso vamos a hablar después, lo dejo para adentro. Y después tenemos los compresores totalmente abiertos. Son los compresores, tienen, por un lado el motor, acá estamos viendo solamente el compresor. Estamos hablando de compresores a pistones, estamos viendo solamente el compresor, ahí está el eje de entrada del compresor. A este eje hay que acoplarle otro sistema, que puede ser un sistema, por ejemplo, de motor de combustión, motor eléctrico, etc. Bien, compresores de paletas. También son utilizados, tiene otro funcionamiento totalmente distinto, son compresores rotativos, estos y los otros también, son compresores rotativos, es una paleta, ¿sí? En realidad es un eje corrido con excentricidad del centro de la carcasa, como se ve ahí. Entonces, las paletitas salen de su compartimento y entran y trasladan desde una cámara de entrada o de una válvula de entrada a una de salida, trasladan el aire y lo van comprimiendo por la propia diferencia, ahí se ve, por la propia diferencia de volumen adentro de la carcasa. Son compresores muy simples, bastante económicos, pero limitados en la cantidad de presión que pueden entregar. También tenemos los compresores de tornillo. Estos sí, son compresores más caros, menos ruidosos, muchas veces se utilizan por eso. Llegan a presiones muy altas también y entregan un buen caudal. Estos son compresores bastante utilizados en la industria, en la gran industria neumática, cuando se necesita mucho caudal, cuando se necesita una cantidad de volumen de aire generar para la empresa, se utilizan generalmente. Son dos tornillos que se entrelazan y que van como un chimango, para decirlo de alguna manera bien práctica, trasladando el aire, tiene una cavidad de entrada, y van conduciendo, moviendo el aire a través de ambos tornillos a una cavidad más pequeña. ¿Sí? La entrada es más grande que la salida. Entonces, ese aire, esto gira a gran velocidad, obviamente, ese aire se va comprimiendo, se va trasladando desde la entrada hasta la salida y comprimiéndolo, o sea, cambiándole su volumen. Parecidos a las bombas de tornillo, pero no exactamente igual, vuelvo a repetir, por lo que dije recién. En este caso, la cavidad va cambiando su volumen. En una bomba no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque estaríamos cambiando el volumen del agua o de cualquier líquido, y eso no se puede hacer. Entonces se trabaría, trabajaría mal o se rompería. Todos los que vimos hasta ahora son de desplazamiento positivo, empujan. Ahora vamos a ver compresores axiales que trabajan como una turbina, trabajan con álabes. Lo que estamos viendo ahí son álabes. Este álabe lo que hace es trabajar como un ala de un avión. Lo que hace este álabe es hacer que el recorrido del fluido sea a distinta velocidad por un lado que por el otro de la cara del álabe. El álabe tiene un formato en el cual cuando el fluido, en este caso el aire, pasa a través de ese álabe, pasa con distinta velocidad.
Esa distinta velocidad, al producir una diferencia en las velocidades, produce, por el efecto de Bernoulli, una diferencia de presiones. Hay distinta presión de un lado y del otro del ala. Al haber distinta presión, produce un movimiento del fluido. Esto se hace muy rápidamente, entonces el movimiento del fluido produce un flujo. Ese flujo o ese caudal directamente, en este caso de compresores, es axial. Estos compresores no son de alta presión, pero son de muy gran caudal. Hay veces que se necesitan grandes caudales de movimiento y se utilizan estos compresores. El funcionamiento de estos compresores es muy parecido a los ventiladores axiales, o a las turbinas. Son elementos no exactamente iguales, pero parecidos. Acá está representado el cambio de volumen. ¿Ven? Estos trabajan cónicamente. Estos álabes son más chicos que estos, ¿sí? Para producir un cono. Ese cono va produciendo no solamente el flujo, sino va produciendo un cambio en su volumen. Y después tenemos los compresores centrífugos. Trabajan como los ventiladores centrífugos, muy parecido, pero también trabajan con álabes. Estos son álabes. Ahora, el funcionamiento no es de flujo axial, no es de flujo derecho, para decirlo de una manera, sino que trabaja como una bomba centrífuga. El diseño es diferente, el concepto muy parecido, en el cual tenemos un flujo, ahora es centrífugo, sale por el costado, sale radialmente, acá el flujo de este compresor, y lo que hace también es darle una cierta energía dinámica, en este caso, de gran velocidad del aire, con un cambio en su volumen, para hacerlo entrar en un recipiente a presión que haga que esto funcione como compresor y que nos dé la posibilidad de tener ese aire comprimido, guardadito en un elemento como el recipiente a presión. Para terminar un poquito con este tema, ¿cómo seleccionar de alguna manera, si tuviéramos que elegir un compresor para poder utilizarlo en lo que nosotros necesitamos? En la familia de compresores, fíjense acá diferentes familias de compresores, se utiliza mucho este tipo de ábacos, donde tenemos acá, ven, las presiones, en bares, 0 bar, 1 bar, 6 bar. Este sería el nivel de presión que necesitamos para la neumática industrial. Los compresores que están por esta línea hacia abajo, todos estos compresores, serían compresores que podemos utilizar, estas familias de compresores. Y estos serían los caudales, metros cúbicos por hora. Esto va a depender, obviamente, de la utilización que nosotros necesitemos en nuestro trabajo. Teniendo estos dos valores, la presión necesaria máxima y los caudales, podemos más o menos ver qué tipo de compresores o qué familias de compresores se pueden utilizar. Luego vamos a tener el caudal y la presión como datos fundamentales de lo que nosotros necesitamos, pero otros datos más. Necesitamos que sea un compresor que se pueda mover o fijo. ¿Qué lugar disponible tenemos para colocar el compresor? ¿Puede ser un compresor que haga ruido o tiene que ser un compresor un tanto más silencioso? Depende de dónde va a estar ese compresor. ¿Qué calidad de aire necesitamos? Esto lo vamos a ver en el próximo tema. El tipo de mantenimiento. Hay algunos compresores que son de mayor mantenimiento y otros de menos. El ruido ya vimos, costos, etc. Hasta ahora hablamos un poco del aire, hablamos de la compresión de ese aire a través de las máquinas que comprimen el aire, y vamos a hablar ahora del acondicionamiento. El acondicionamiento de ese aire para que pueda ser utilizado en la neumática. Obviamente el acondicionamiento no es siempre igual. No necesitamos el mismo aire para todas
las utilizaciones. Por ejemplo, para un sistema neumático muy simple, como puede ser el que se utiliza en una gomería o en una bicicletería, para darle presión a los neumáticos, tanto de los autos como las bicicletas o las motos, no necesitamos un aire tratado. Es un aire que directamente lo comprimimos. Cuando lo colocamos en el depósito, ahora vamos a ver, seguramente algo de la humedad se va a ir y nada más. Y no lo necesitamos filtrar, no necesitamos lubricarlo. Directamente lo utilizamos para darle presión a los neumáticos. Pero no siempre el aire es tan simple. Hay utilizaciones en las cuales necesitamos otros sistemas para poder acondicionar el aire. Por ejemplo, acá está marcando lo que se denomina la unidad de mantenimiento, esta unidad de mantenimiento que está marcando acá, que es muy común en los sistemas neumáticos industriales. Son unidades que en general, FRL se llaman, ya vamos a ver, son unidades que filtran, ¿sí? Hacen lo que se denomina la deshumidificación, en parte, y además lubrican. Todo eso en un sector delimitado del sistema, todo junto. No obstante eso, existen, por supuesto, todos estos sistemas por separado. En principio, les comento, 3 cosas hay que hacerle al aire para poder acondicionarlo. En un principio hay que filtrarlo, sacarle el polvillo, sacarle las partículas sólidas que tiene el aire, aunque ustedes no lo veamos, el aire está lleno de partículas y que es importante sacarlas o frenarlas para que no se metan adentro de las válvulas, adentro de los actuadores y que vayan desgastando el sistema. Además, tenemos los secadores de aire, que pueden ser sistemas muy simples para deshumidificarlo o sistemas muy complejos con secadores que vamos a ver que tienen todo lo suyo para retirar el vapor de agua del aire dentro del sistema. ¿Cuál es el problema del vapor de agua? Ya habíamos dicho que el problema de las partículas sólidas adentro de un sistema es que el polvillo, la arcilla, que puede tener partículas muy, muy pequeñas, estamos hablando de diámetros de micrones, 1000 veces menos que 1 milímetro, no se pueden ver, pero adentro de una válvula pueden rayar, pueden desgastar y de hecho lo hacen, por eso es conveniente, eso con los filtros. El tema de la deshumidificación viene a cuento porque la humedad siempre es corrosiva, la humedad no es buena adentro de un sistema mecánico. Entonces, en estos casos, muchas veces se procede a tratar de secar el aire lo más posible. Los elementos se agarrotan, los elementos se corroen y se oxidan internamente, y eso hace, bueno, que tengan menor vida útil y que no trabaje bien el sistema. Y a su vez, también, cualquier sistema mecánico, y cualquier sistema mecánico que tenga roce, como puede ser los motores neumáticos, como puede ser algunos actuadores que tienen sistemas de pistón que roza con la cámara del cilindro, etcétera, ¿sí? o con los sellos, los rascadores de aceite, etcétera, conviene también lubricar. Así que son los 3 elementos que tendríamos que ver. ¿Sí? Ahí tenemos los filtros marcados, el deshumidificador y los elementos también que producen. Algo de esto ya les estuve comentando recién. El aire ambiente tiene partículas sólidas y tiene humedad, ¿sí? Eso lo tendríamos que sacar. El compresor, adentro del compresor,
tenemos aceite, tenemos carbonilla, tenemos producción también de impurezas en el aire. Esto hace que se oxiden y que esas partículas en las conducciones trabajen como desgastantes. Todo eso produce un aire contaminado, un aire comprimido contaminado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Una tabla de contaminantes, vapor de agua, polvo, humo, emanaciones, bacterias y virus, que para la neumática normal y común no la tenemos que tener en cuenta, pero sí, por ejemplo, cuando utilizamos una máquina neumática, por ejemplo, en un hospital, en un quirófano, ¿sí? En esos casos, bueno, vamos a tener que tener mucho más cuidado en el aire que utilizamos. A veces se utilizan gases especiales para hacer funcionar máquinas o para proveer de algunos gases en algunos casos y tenemos que tenerlo en cuenta. Algún contaminante de aceite, la fuente es el compresor también, como los gases, y sólidos también por desgaste del compresor, por rotura de algún sello, etcétera, podemos incorporar estos contaminantes en el sistema. En resumidas cuentas, podemos tener contaminantes externos cuando ya el aire viene contaminado, no es puro, el aire puede tener humedad, puede tener polvillo, suciedad, humos, etcétera, de la atmósfera, pero a su vez el aire puede ser contaminado por el propio funcionamiento del propio sistema, tanto en el compresor como después en los sistemas de funcionamiento. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Algunas reflexiones, pero es un poco más de lo que veníamos charlando. Lo comenté hace un ratito, la corrosión a través de la humedad, esa corrosión o esas gotitas de agua se mezcla con el lubricante del sistema y hace que sea inadecuado, y todo eso produce una pérdida de productividad. Y también el aceite producido generalmente, como les había dicho en su momento, por el compresor, o si fuera el caso de hidrocarburos no quemados, si fuera el caso de la contaminación por ese método, trae problemas, obviamente, en el funcionamiento tanto de los motores neumáticos como de los actuadores neumáticos, como así también en lo que denominamos sistema de control, las válvulas y otros elementos que sirven para eso. ¿A qué denominamos filtros? Filtros técnicamente al elemento que retiene las partículas sólidas. En el caso de estos elementos que yo les decía que están combinados, son elementos que, por ejemplo, en un solo elemento vamos a deshumidificar haciendo precipitar el líquido, las gotitas de humedad, de agua que tenga el aire. A su vez tienen un mallado que hace retener las partículas sólidas, entonces también es un filtro de partículas sólidas. Tiene drenajes. Entonces, en este elemento estamos combinando un deshumidificador con un filtro. Estos filtros pueden ser ciclónicos o coalescentes. Los filtros ciclónicos normalmente se llama ciclónico porque se le da al aire, entra ahí adentro, se le da un movimiento como de torbellino, como así circular, eso es en función de cómo está diseñado el filtro. ¿Para qué? Para que cuando hay un movimiento así circular,
se producen las fuerzas centrífugas. Esas fuerzas centrífugas hacen que las partículas se instalen sobre las paredes del filtro más rápidamente, y además las gotitas de agua lo mismo, son más pesadas que el aire, y salen despedidas hacia las paredes de este recipiente y las hacen precipitar al fondo. El agua queda en el fondo con parte de esas partículas sólidas, y el resto de las partículas sólidas son atrapadas por el filtro. Los coalescentes son un poco más diferentes y más complejos. Trabajan con el aceite, retienen el aceite, y además también tienen mallas para poder impedir que continúen su camino las partículas sólidas. Acá tenemos un ejemplo de símbolo de los filtros. Hay muchos símbolos diferentes de filtro, pero todos son así como un cuadrado visto o tomado desde sus vértices, o un rombo si quieren, con una línea punteada, y si tiene drenaje de agua, viene con esta línea acá, con drenaje manual se llama. En definitiva, el símbolo de todos los filtros es un rombo, un cuadrado torcido. Después acá adentro tiene otras simbologías, depende del tipo de filtro que sea. Este es un deshumidificador. Hay veces que el agua es un problema, que el vapor de agua en el aire es un problema. Por ejemplo, en zonas como Mar del Plata, Buenos Aires, donde los porcentajes de humedad son muy altos, la cantidad de agua que tenemos adentro de los sistemas neumáticos son muy perjudiciales. Y hay muchas veces que los sistemas neumáticos son muy delicados y las máquinas son muy delicadas, y tenemos que sacar la mayor cantidad de vapor de agua posible del aire que vamos a utilizar. Y en estos casos se usan elementos propiamente diseñados para deshumidificar, no solamente algo que haga drenar por propio peso, sino que, por ejemplo, se utilizan enfriadores. Ustedes saben, y si no les cuento, que el aire cuando se enfría puede retener menor cantidad de agua en suspensión. Se condensa. Así en invierno se condensan los vidrios. Cuando el aire cercano al vidrio se enfría, por diferencia de temperatura, se produce la gotita de agua, o sea, pasa de vapor de agua en el aire adentro de la habitación, por ejemplo, ¿sí?, pasa a gotita de agua pegada en el vidrio. ¿Por qué? Porque el aire pegado al vidrio está mucho más frío. Esa es la razón. Entonces, si yo hago pasar el aire, por ejemplo, una vez que sale del compresor y va a entrar al recipiente o a la salida del recipiente, lo hago pasar por un lugar que sea intercambiador de temperatura, que puede ser a través de agua o puede ser a través de aire, ¿sí?, un radiador, el cual yo le hago pasar aire frío por fuera, el aire que ya está a presión y que está listo para trabajar, ¿qué va a hacer? Va a bajar su temperatura violentamente y va a condensar agua. Esa agua condensada sí la hacemos pasar después por un decantador, ¿sí?, un filtro ciclónico, por ejemplo, que la separa del aire que vamos a utilizar. Estos son sistemas un poco más especiales, pero que se utilizan mucho a nivel industrial, para poder secar lo más posible, deshumidificar el aire de consumo en los sistemas neumáticos. Estos son lubricadores. Ven acá que el símbolo es parecido, pero no es igual. Este es un lubricador de aire. ¿Cómo lubricamos el aire? Bueno, lo que nosotros necesitamos es, imagínense, tener como un aerosol, como un spray, que cuando está pasando el aire por el conducto acá, este es el aire que va de consumo,
Este es el aire, la entrada del aire al lubricador y la salida del aire, supongamos, que va a trabajar al sistema de válvulas y después de actuadores. Muy bien. Este es un recipiente, acá, es un recipiente el cual tiene aceite, lubricante. Esto es un conducto, este conducto, que es como un rociador, ¿vieron? Esos rociadores para perfume, o para limpieza, ¿sí? O para regar jardines, ¿sí? Bien, pero en vez de acá tener una palanca mecánica que haga el spray, lo que voy a tener es un Venturi, acá tengo un tubo Venturi, el cual, al hacer pasar aire a gran velocidad por el tubo Venturi, produzco acá en el Venturi un vacío, una diferencia de presión, ¿sí? Una diferencia de presión acá dentro del Venturi, que hace que absorba, por diferencia de presión, chupe, gotitas de aceite, acá hay una válvula, digamos, ¿sí? Que deja pasar muy poquito, entonces entran en este chorro de aire gotitas de aceite. Esta gotita de aceite se incorpora al flujo de aire como un spray. Este es un típico lubricador de aire para sistemas neumáticos. Muchas veces se instalan cuando los componentes son especiales o son delicados, podemos entonces colocar un lubricador específicamente para ese componente. Si no, son generales, están junto con los filtros en los sistemas. Y luego, también tenemos, en el tema de tratamiento del aire, las válvulas controladoras de presión. Se las ubica en este ítem porque vienen en conjunto generalmente con el sistema de filtros, con el sistema este que venimos viendo de lubricadores. Tenemos el control de la presión. La presión tiene que estar a una cierta cantidad de bares, o como queramos medirlo, para que el sistema funcione bien. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tan simple como un sistema autocontrolado, pueden ser mecánicas, las más comunes son mecánicas, a través de una fuerza, de un resorte, que yo puedo variar, la fuerza del resorte yo la puedo variar con un tornillito, visto del lado de afuera es eh, una manijita, un dial, que yo lo giro. Hay algunos que vienen marcados con la presión que yo quiero, y si no, vienen en tándem con un manómetro. Entonces yo puedo, digamos, regular la presión del sistema a través de estar mirando un manómetro. Esta fuerza entonces del resorte hace fuerza sobre una válvula, y esta válvula está conectada, obviamente, al sistema y deja pasar la cierta cantidad de aire necesaria para mantener el sistema aguas abajo con la presión regulada que yo necesito. Esto es dinámico. Una vez que empieza a funcionar el sistema, o sea que se empieza a consumir aire del sistema, teóricamente empezaría a bajar la presión. Yo estoy, ¿no?, utilizando parte del aire del sistema que tengo actuando. Cuando detecta esta válvula que hay menos presión acá en la salida hacia el sistema en P2, ¿qué hace? El resorte actúa abriendo la válvula. ¿Por qué? Y porque el resorte mueve este dial hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora es mayor la fuerza del resorte, porque no tiene presión que lo sostenga. Esta presión P2 bajó. Al bajar, el resorte gana, entonces baja. Al bajar el resorte, abre la válvula un tanto y deja pasar más aire. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión P1, que siempre es mayor,
siempre tenemos que tener remanente acá de presión para poder mantener la presión en el sistema, lo vuelve a equilibrar. ¿Eh? Más o menos este es el funcionamiento de este tipo de válvulas. Hay distintos tipos de válvulas, hay otros tipos de válvulas que son automáticas, que son manejadas por un PLC, por ejemplo, pero las más comunes son estas, porque son las primeras válvulas generales del sistema. Seguramente, si los sistemas son más complejos, van a tener otras válvulas más adelante en el sistema, que se basan en esta primera presión inicial general del sistema, cuando, por ejemplo, necesitamos presiones especiales en otras partes del sistema. Como les decía, vamos a tener sistemas que denominamos FRL, que son muy comunes, después los vamos a ver. Estas son las fotos, los sistemas FRL. El símbolo de estos sistemas, este simbolito es el más común acá atrás, acá abajo, perdón, que es un símbolo abreviado de todo esto. Para no dibujar todo este es el símbolo sumando cada una de las cosas individualmente que hay acá. Estos símbolos de elementos individuales que tenemos acá, todo unido en este símbolo, perdón, en este elemento complejo, que sería este. Este es el filtro, por ejemplo, coalescente o ciclónico que vimos al principio, con decantación de agua. Esta es la válvula de control de presión, y este es el aceitador, digamos, el lubricante, ¿sí? El sistema lubricante. Todo esto unido le llamamos FRL, y el símbolo que hace más simple, por así decirlo, todo este es este. Pasamos al siguiente ítem de este tema 2, ¿no? Tema 2 eran los componentes que estamos viendo uno por uno de un sistema neumático. ¿Cuál sería el siguiente componente? La distribución, obviamente. La distribución en el sistema. Okay. Esta distribución se da a través de conductos, algún tipo de conducto. Estos conductos pueden ser caños, pueden ser mangueras, puede ser combinación de ellos, pueden ser piezas, uniones, de todo este sistema, que parte, para ir viéndolo, parte de una sala de compresores. Estamos hablando de una industria, de un sistema un poco más grande, ¿no? Es al cual apuntamos con estos cursos. Acá tenemos un sistema, una sala de compresores normalmente, donde tenemos el compresor y generalmente algún sistema de acumulación. De ahí partimos a través de una cañería general a lo que es la distribución. Y la distribución, bueno, eso va a depender. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser con muchos elementos, con muchas salidas. Puede ser así en tipo anillo, puede ser tipo árbol, con ramas, que haya un conducto principal del cual salen ramas. Una vez que sale alguna de estas ramas, ¿sí? Es esto que está indicado acá. Vamos a tener alguna llave de paso generalmente, y después utilizaciones. Utilización. Esto puede ser máquinas, esto puede ser herramientas, estos son los actuadores. Entre medio vamos a tener piezas, Ts, codos, mangueras. Podemos tener filtros especiales para lo que yo les decía, específico para esto. O pueden estar los filtros cada tanto, o decantadores, cada tanto en el sistema, o si los sistemas son pequeños, un único sistema de acondicionamiento del aire a la salida. Pueden ser circuitos abiertos, como en general se da, o sea, estos sistemas de aire comprimido terminan en la punta de estas ramas, en la punta de estos sistemas, donde el aire se escapa. En el 95% de los sistemas es así. Todo el aire que yo tuve que aspirar, comprimir con el consumo de energía, dinero, de compresión de aire. Luego
lo acumulé, lo filtré, lo acondicioné, etc. Lo hice funcionar, lo distribuí, lo controlé a través de las válvulas y luego lo hago funcionar en cada una de las herramientas o máquinas, se escapa, se pierde, se va, vuelve a la atmósfera. ¿Sí? Esto se llama circuito abierto. La utilización de esto generalmente es en instalaciones pequeñas o en puntos aislados o distantes del sitio. Normalmente se va dando de esta manera. ¿Por qué todas las tomas salen de arriba? En la neumática se toma una T, no de costado generalmente, sino las T salen para arriba. Bueno, para evitar, si hay todavía agua, si hay gotitas de agua en el aire, que vienen circulando, o de aceite también, que vienen circulando, ¿sí? Las mandamos a purgas que salen sí de abajo. En cambio, el aire que yo tomo de consumo, lo trato de tomar de arriba de las cañerías. Esto es para que funcione un poquito más. La distribución no es uniforme, claro, porque si yo tengo una presión y empiezo a consumir de varios lugares, es como una instalación de agua, ¿verdad? El agua de tu casa. Si vos te estás bañando, ¿no? El sistema es pequeño, no es grande, aunque esté presurizado. Pero si vos te estás bañando y abren varias canillas en la cocina o en otros baños, o en el mismo baño, abro otra canilla, la presión de la ducha baja. Esto es exactamente igual. ¿Sí? Varios consumos se abren, baja la presión del sistema. Y la avería en un tramo me inhabilita, por ejemplo, el resto de la instalación, por lo menos en esa rama. Existen circuitos cerrados en los cuales la presión es un poco más constante, porque yo lo hago circular continuamente, tiene toda una circulación, o para llegar a una toma de salida puedo yo llegar desde un lado o del otro lado, depende cómo esté funcionando. Y si yo tengo una avería en una parte del sistema, estos sistemas tienen válvulas de corte, de cierre, cada tanto, yo puedo aislar ese sistema nada más, esa parte del sistema, y el resto puede seguir funcionando. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a esas salidas o por un lado o por el otro. Son sistemas más caros de instalar, porque tienen más metros de caño, etcétera, más elementos, pero tienen un funcionamiento, como se ve, un poco mejor. Esto se utiliza para grandes empresas y las válvulas de purgas es más difícil ubicarlas, hay que ubicar más, porque no tengo un solo sentido de circulación del aire dentro del sistema. En cuanto a los materiales, existen tuberías, antes se utilizaba el acero, el caño común de hierro, ¿sí? El cobre también se utilizó en un momento, pero ahora es imposible, es carísimo. Lo que se está utilizando en las grandes empresas, sistemas que hay que poner cañerías, si no se usan mangueras, es el plástico. Es el mismo sistema de agua, no digo el material que se utiliza en este momento es el termofusionado, por ejemplo, una marca que existe, o cualquier otra, ¿sí? Esos sistemas que tienen muy buena, digamos, unión, no tienen rosca, se utilizan por eso, y que trabajan a temperaturas inferiores a 80 grados, pero el aire de consumo se trabaja a... También se utiliza acero inoxidable, pero muy poco. Ahí tienen, para después ver, una tabla donde podemos comparar distintos tipos de material. Bueno, esto es al mero hecho de ver la cantidad de distintos proveedores y materiales que podemos obtener en el uso de la neumática. Si continuamos entonces con esta cadena cinemática de movimiento del aire, desde que lo aspiramos, lo hacemos pasar por el compresor, comprimiéndolo, luego tratándolo, a su vez lo hacemos pasar por las
válvulas, llegamos a la otra punta de esta cadena cinemática, que es donde se transfiere la energía que nosotros tomamos desde algún motor o desde algún otro método de producir energía, transformándola en energía del fluido, hasta este sistema en el cual va a transformar la energía del fluido, energía mecánica de movimiento. Esos son los actuadores. Es una parte fundamental de cualquier sistema neumático. Estos actuadores, entonces, a través de la presión y del caudal del aire comprimido que nosotros vamos a hacer ingresar por alguna de sus extremos, vamos a posibilitar que lo transformen en trabajo mecánico, ya sea una fuerza que se desplaza en cierta dirección, que lo transforma en un motor, como vamos a ver, de giro, lo transforma en un torque, en un par de movimiento, en un eje, como puede ser cualquier otro motor. Eso se le llama motores neumáticos. Los motores neumáticos son de aplicación en muchos casos. Uno tal vez no se da cuenta tanto, pero existen herramientas neumáticas, como pueden ser taladros, pueden ser amoladoras. Hay empresas, hay fábricas que en líneas de producción, en líneas de montaje, trabajan con aire y no con electricidad. Un tema a veces de hasta seguridad. Las líneas de aire comprimido vienen por arriba de la línea de montaje y tienen bajadas de mangueras, las cuales se enchufan distintos tipos de herramientas, ya les digo, como atornilladoras, como agujereadoras o amoladoras, etcétera, distintas herramientas, y esas herramientas funcionan no con motores eléctricos, sino con motores neumáticos, como ya vamos a ver en un rato. También las destornilladoras de tuercas, las gomerías, también en las gomerías hay prensas a presión para despegar o desarmar la rueda. Y bueno, tan famoso en Fórmula 1, esas máquinas tan veloces y tan rápidas, que combinadas con el trabajo de los mecánicos, hacen sacar y poner tuercas a la mayor velocidad para poder hacer todo el trabajo muy rápido. Todas esas herramientas trabajan con motores neumáticos. A su vez, existen máquinas especiales que son de automatización neumática que tienen ciertos movimientos que se los da este tipo de motores, ¿sí? Lo mismo ocurre con la hidráulica. Hidráulica también, tenemos motores hidráulicos, actuadores hidráulicos, ¿sí? Estos actuadores pueden ser de dos grandes tipos. Los lineales, en realidad acá está dividido en tres, que son actuadores lineales, que son los famosos cilindros, es un vástago que se mueve linealmente adentro de un cilindro a través de un pistón, ¿sí? Estos pueden ser, fíjense, de simple efecto o de doble efecto. Ya vamos a definir cada uno de ellos. A su vez, tenemos actuadores de giro que pueden ser de giro limitado. ¿Vieron cómo funciona el motorcito de un limpiaparabrisas? Yo lo doy como ejemplo. En este caso, realmente no se usan estos motores de limpiaparabrisas que sean neumáticos. Generalmente son eléctricos, ¿sí? Pero ¿vieron cómo funciona? Con un giro de un cierto ángulo, ida y vuelta, no un giro total. Bueno, a eso se le denomina actuadores de giro y de giro limitado. Pero a su vez, en estos actuadores de giro existen los que son de muchas vueltas. Y a eso sí se los denomina motores. Los motores neumáticos, entonces, son los actuadores de giro que giran muchas vueltas. Y los actuadores de giro limitado son estos otros que les decía, que tienen un cierto ángulo, generalmente menor de 360 grados, o sea, una vuelta completa. También tenemos actuadores especiales.
Vamos a empezar por los actuadores lineales, de uso lineal. En realidad no son transparentes, esto es una animación para ver aproximadamente cómo son por dentro. Tenemos, si son de simple efecto, vamos a tener solo una cámara en la cual entra y sale el aire. Esta cámara puede estar de un lado o del otro del pistón. El pistón del vástago es este azul, ¿sí? Bien, el cilindro es este redondo, ¿no? El cilindro sería dentro del cual está el pistón que contiene al vástago. Entre el pistón y el vástago existe algún sistema de agarre, normalmente son dos piezas diferentes, existe algún sistema de agarre, y entre el pistón y el cilindro tenemos lo que se denominan las juntas. Yo no tengo que dejar que el aire comprimido, por ejemplo, en esta cavidad azul, se vaya por dentro del cilindro hacia la otra cavidad. Ahí tenemos unas juntas, unos springs, que van a impedir eso. Por ejemplo, si lo vemos acá, este es el pistoncito, acá tenemos el O-ring, y esto va metido adentro del cilindro. Algunos de estos son desarmables, otros no, la mayoría sí. Algunos tienen este formato de desarmado y otros tienen otro formato, eso lo vamos a ver en la práctica, porque los vamos a tener en la mano allá en la escuela. A su vez, también existen O-ring, también existen juntas que no permiten que se escape el aire a presión entre el cilindro y el vástago que se mueve, que sale y entra. Ahí en esa pieza de unión, que sería esta, acá, existen juntas, también O-ring o algún otro sistema para que no se nos vaya la presión del aire por aquí. Esto además se mueve. Sale bien. Bien, vamos a empezar primero por los actuadores de simple efecto. Un actuador lineal de simple efecto es un dispositivo el cual tiene una sola cámara y entonces tiene una sola entrada o salida, o lo que es lo mismo, tiene una sola vía. Después vamos a ver técnicamente si son vías, y esta vía está unida al resto del sistema por una cañería o eventualmente por una manguera. Entonces, conceptualmente, nosotros tenemos para hacer funcionar este actuador un solo lado del pistón. Esta cara del pistón va a ser la que va a ofrecer la resistencia al aire comprimido, que va a entrar con un cierto caudal y con una cierta presión acá adentro, y que va a ejercer esa presión sobre esta área. Recordando siempre que presión por área va a ser la fuerza con la cual va a empujar este pistón, el vástago, obviamente con una carga acá a mover. El símbolo, fíjense, es este. Vamos a ir recordándolo. Es un rectángulo con un pistón con vástago dibujado adentro, la vía, y esto está queriendo decir que tiene la cámara, ¿sí?, por fuera del resorte. Por otro lado, tenemos otro sistema en el cual también con una sola cámara. ¿Y para qué sirve el resorte? El resorte en este caso nos está sirviendo para volver a la posición cuando yo desagoto de aire la cámara. Hay veces que no se necesita un resorte, por ejemplo, si esto está en forma vertical, apuntando para arriba. Si está en forma vertical apuntando para arriba y yo tengo que subir un peso, ese peso propio, cuando yo le saco la presión al sistema, si yo tengo un peso que empuja acá hacia la izquierda, no se necesita el resorte porque vuelve solo.
Es lo que pasa en un crique hidráulico cuando yo subo un auto con un crique hidráulico y después lo hago bajar. Ahora bien, cuando ya llegó a tocar las ruedas ya infladas, cambié la rueda, el asfalto, el resto del crique no baja solo, que no tiene un resorte. Lo tenemos que, de alguna manera, con una fuerza externa, tenemos que hacer bajar el resto del crique. Si tuviera resorte, la fuerza la haría el mismo resorte. Acá tenemos algunas fotitos de sistemas reales. Ven que el formato del actuador es diferente, pero por dentro es igual. Ojo, que si el formato es este o este, el cilindro no es cuadrado. Los cilindros son todos redondos. Es muy difícil, existen cuadrados, pero son muy raros. En realidad, la mayor cantidad es redondo y tiene una razón. Un pistón cuadrado, si bien se puede fabricar, el tema del sello es difícil de hacer. Un O-ring cuadrado es más difícil que selle perfectamente en los ángulos que si es totalmente redondo. Por eso generalmente son redondos. Bien, pasemos ahora a un cilindro de doble efecto, el cilindro o uno de los cilindros más utilizados en la industria. Este es el símbolo. Y gráficamente podríamos decir que es una cosa así. Tenemos dos vías, dos entradas, las cuales llenan o vacían, depende del movimiento, ambas cámaras. O sea, este tipo de actuador tiene dos cámaras, una de cada lado del pistón, una de cada lado de este O-ring o junta que separa la cámara izquierda con la cámara derecha. Para hacer que este actuador se mueva hacia la derecha y el vástago salga, yo necesito llenar, hacer ingresar aire por esta vía y hacerlo salir por esta. Hacerlo salir en la neumática es fácil porque de última hago un escape directo. Permito que acá se escape el aire. En la hidráulica no es tan fácil porque esto es aceite, entra y sale aceite. Entonces, tanto la entrada como la salida son mangueras o caños que distribuyen el aceite en distintos lugares del circuito. El esfuerzo neumático, está diciendo ahí, se realiza en ambos sentidos y tiene algunas propiedades básicas del funcionamiento de esto que, bueno, que son bastante obvias. Después leanlas. Si tienen alguna duda, me consultan. Una variante de lo que vimos recién es el pistón de doble efecto, doble cámara. Acá para diferenciarlas bien está una en celeste y la otra en azul un poquito más oscuro. Tenemos el émbolo o pistón con su O-ring que nos deja comunicar una con la otra, pero la única diferencia es que tenemos acá un actuador de doble vástago. Quiere decir que cuando un vástago va para un lado, el vástago del otro lado va para el mismo sentido, se mueve en el mismo sentido. Están unidos, no es que sea movimiento independiente, sino que están unidos. Los dos van para la izquierda, los dos van para la derecha. Hay veces que se utiliza un solo actuador para mover dos piezas de una máquina que se mueven de esta forma. Hay un sistema hidráulico, no neumático, no conozco si existe la neumática para este caso que les voy a dar, pero sí la hidráulica, y en definitiva esto sería muy parecido, que es la dirección asistida, por ejemplo, de los tractores. Cuando se mueve la rueda de adelante hacia un lado para hacerlo doblar, la izquierda se mueve lo mismo que la derecha. Entonces, este dispositivo, que en los autos se llamaba cremallera o se llamaba la cremallera, era mecánica, ¿sí? Ahora es hidráulica, y se utiliza porque las dos ruedas se mueven al mismo tiempo
el mismo ángulo y para el mismo sentido. Esa es una utilización de este tipo de actuadores. De un actuador de doble efecto, ¿ven? Tiene dos entrada y salida, y de doble vástago. Otra variante, esta ya un poco más compleja, es un doble actuador. ¿Ven? Es un doble actuador, es como que yo estoy colocando dos actuadores de doble efecto, pero en tándem. Esto se llama tándem, porque suma la fuerza que está haciendo un actuador más el otro, porque el vástago está todo unido. Entonces, la fuerza, por ejemplo, quiero moverlo hacia la derecha. Le hago ingresar aire a presión por esta vía y le hago entrar aire a presión ahora por esta vía también. Entonces, empuja acá y empuja de este otro lado, porque acá tiene una separación, acá se ve mejor. ¿Sí? Tiene unas válvulas que permiten empujar hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy bien, si los dos empujan de acá atrás, yo tengo que sumar el área y la presión acá, más el área por la presión acá, me va a dar una fuerza más otra fuerza. Si yo lo hago al revés, hago entrar por acá y hago entrar por acá, ¿sí? Y empuja todo hacia la izquierda. Esto es cuando yo tengo que hacer mucha fuerza y no tengo mucho espacio para hacer un cilindro grande. Entonces yo aumento, ¿sí?, el poder de las áreas de cada uno de los pistones, de los vástagos, ¿sí?, para poder hacer mayor fuerza en un mínimo volumen. Estos son muy caros y se usan muy especialmente. Pero se los muestro para que tengan idea de algunas variantes de este tipo de actuadores. Existen actuadores también, y este es el símbolo, vamos a hablar bien de este símbolo. Este es un actuador también especial que es muy usado en neumática, que son actuadores de doble efecto, pero sin vástago. No tenemos un vástago que sale, sino que tenemos un pistón que se mueve por dentro. Este pistón que se mueve por dentro, que puede ser esto, en realidad lo que se mueve es esta pieza. ¿Sí? Esto es lo que se mueve para allá o se mueve para acá. Esto está hecho un corte, esto no es así, esto está cerrado para ver. Acá adentro están las cámaras. Estas son las vías de entrada. Acá adentro están las cámaras. Esto está cerrado, ¿sí? Pero para verlo. Lo que se está moviendo es esto, porque hay una ranura ahí y está agarrado acá adentro en el movimiento. Es algo así, como se está esquematizado. Este sería el planito y esto visto desde otro ángulo. Esto es todo cerrado, ¿ven? Acá está abierto para que se vea, pero si no se perdería el aire. Esto se mueve y esto, agarrado a algo de la máquina, es lo que yo necesito que se mueva. En estos casos no es un vástago que empuja, sino que es esto que transmite el movimiento, la pieza que transmite el movimiento. Voy a agregar algo más, bueno, que lo vamos a ver más adelante, pero que ya está apareciendo en este símbolo. Este símbolo, si no tuviera esta línea, que en realidad es una flecha, acá está la punta de la flecha, y estos dos rectangulitos blancos, sería solamente un actuador, ¿sí?, sin vástago, doble efecto sin vástago. Pero como me está apareciendo esto, tengo que agregarlo en este momento. Esto me significa, estos rectangulitos blancos, significa que tiene amortiguación en el final de carrera. Ahora voy a explicar. Y esta línea, esta flecha en diagonal, vamos a ver cuando veamos símbolos, que significa regulable. Algo que es regulable, yo le voy a agregar hacia 45 grados en diagonal. Entonces, agregamos
símbolo básico de un actuador de doble efecto sin vástago, el tema de que tiene, en este caso, una amortiguación de un lado y una amortiguación del otro para los fines de carrera, y encima es esa amortiguación regular. ¿Por qué se utilizan amortiguaciones? Bueno, el trabajo de un actuador, la entrada de aire, es casi instantánea, distinto de los sistemas hidráulicos en los cuales la viscosidad del aceite hace que necesite un tiempo determinado para llenar una cámara. Generalmente los que han visto funcionar elementos de la neumática, ven que cuando yo le abro una válvula, dejo pasar el aire y le hago entrar aire en esta cámara, por ejemplo, si no acoto el caudal, si le doy libre caudal, voy a tener un movimiento casi instantáneo. ¡Tac! Se mueve el vástago, o en este caso el pistón, automáticamente hacia el otro lado. Eso hace, en la mayoría de los casos, un golpe. Ese movimiento brusco, ¡tac!, termina con un golpe. Ese golpe produce vibraciones, produce ruido molesto, muchas veces, para el operador, y produce desgaste del sistema. Por todas estas razones es que muchas veces se trabaja con actuadores con amortiguación, actuadores de distintos tipos, con doble guía. Esto es cuando necesitamos, por ejemplo, ¿sí?, que no se gire y que la guía sea perfecta, y que no se gire lo que yo estoy moviendo, o también este paralelismo le da un movimiento bien recto, sin giros, pero a su vez, al yo dividir en dos vástagos la fuerza que estoy haciendo, estos vástagos pueden ser de menor diámetro. Entonces, la fuerza, si es importante, si es grande, yo lo puedo hacer a través de dos vástagos más pequeños. Esto depende del funcionamiento que yo necesito. Fíjense, acá tenemos distintos tipos de fijación de los actuadores. Claro, los actuadores no están en el aire. Los actuadores están o dentro de una máquina, agarrados al soporte de la máquina, o abriendo o cerrando puertas, por ejemplo, en los colectivos, en los camiones, muchas veces, en los frenos, por ejemplo, de un camión, cuando son neumáticos, tenemos que accionar el freno. En realidad el freno no es neumático, ¿no? El freno es a campana, el freno es a disco. El aire comprimido es el que acciona la fuerza sobre la campana, la fuerza sobre el disco de freno. Ese accionamiento se hace a través de un vástago. Ese accionamiento se hace a través de un actuador especial. Bien, ese actuador tiene que estar en el conjunto, sostenido en el conjunto. Esos actuadores, tipo de fabricación, todos están normalizados, como les decía, norma ISO, los incluye, pero además están agarrados de distinta manera. Fíjense este, que está articulado. Yo necesito a veces, ¿sí?, hacer un movimiento, pero que a su vez esto se mueve linealmente a través del cilindro y del vástago que se mueve, pero el conjunto total puede girar a través de un punto de giro. Esto se usa, por ejemplo, si yo quisiera abrir una tranquera, o quisiera abrir una puerta. Imagínense, yo quiero abrir una puerta donde la puerta gira, claro, en las bisagras. La puerta, al girar la bisagra, y yo la puerta la estoy abriendo o cerrando con este vástago que entra o sale, ¿cuál es el tema? Si yo lo tengo fijo, la puerta no se abre, porque la puerta gira. Esto tiene que acompañar este giro, todo esto tiene que acompañar el giro de la puerta, a medida que lo abro o lo cierro. Es un caso de estos en los cuales se utilizan soportes con giro. También habíamos visto en su momento
que existían sistemas de giro, actuadores de giro limitado, le decíamos. Fíjense en esa animación cómo el actuador trabaja pivotando en este eje. Si este eje es el que me va a ofrecer el movimiento, acá tenemos, ¿ven? Esta es lo que sería el pistón, el otro tipo de actuador lineal. Esta es una cavidad, de este lado es la otra. Esto obviamente está didácticamente abierto, todo esto es cerrado, ¿no? Entonces, acá tenemos de un lado una cámara, de este otro lado otra cámara, y estas son las superficies que empujarían, el aire a presión empujarían a esta superficie o de un lado o del otro para producir este movimiento. Este es el símbolo del actuador de giro, actuador de giro limitado. Después, acuérdense, además del motor, que por fuera, ahora vamos a ver que es bastante parecido a esto. Esta parte es redonda y esta parte del eje. Acá se ve un poco más grande el símbolo. Existen actuadores de giro que son combinados. Supongan que este es el actuador, este es el corte de esto, el esquema. Acá tenemos una entrada o vía, acá tenemos la otra, acá tenemos una cámara, acá tenemos otra cámara, los pistones, pero esto se mueve como un pistón lineal. Tengo una cámara acá, la otra cámara acá, y esto se mueve así, para un lado y para el otro. Pero acá está armado, ven acá, está armado con una cremallera. Esa cremallera tiene unido, ¿sí?, en movimiento a un engranaje. Esta cremallera le da el movimiento al engranaje y este engranaje gira para un lado o para el otro, gira para un lado o para el otro, en función de que este actuador vaya de acá para allá. Técnicamente es un actuador lineal, ¿no? O sea, neumáticamente es un actuador lineal de doble efecto, pero se lo denomina y el símbolo es de giro porque mi salida es un giro. Esto va a girar, este eje gira para un lado, gira para el otro. No es un actuador que se mueva linealmente. La transformación de la energía del aire a presión en energía mecánica de movimiento va a ser de rotación en el eje. El cálculo. Si yo quisiera calcular, que no lo vamos a hacer, o de otra manera, si yo quisiera diseñar, saber las dimensiones mínimas que tendría que tener un actuador lineal, tendría que ser estas pequeñas cuentas. Por un lado, calculo la cara frontal. ¿Para qué? Y para calcular el área. Ustedes saben, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Acá figura diámetro al cuadrado, pero sobre 4. El diámetro sobre 2, el radio. Si yo elevo al cuadrado diámetro sobre 2, me da diámetro al cuadrado, y abajo 2 por 2, es 4. Este es el área del círculo. Y esta era la presión, porque yo sé que la fuerza es el área por presión. Yo para calcular la fuerza, que puede llegar a ser el vástago de un actuador lineal, tengo que multiplicar el área en la cual está actuando por la presión, y eso me da la fuerza. Si yo estoy actuando con una presión de 6 bar, 6 kilos por centímetro cuadrado, y tengo un área, porque hago el cálculo, de 100 centímetros cuadrados, 6 kilos por centímetro cuadrado por 100 centímetros cuadrados, los centímetros cuadrados se van uno con otro, y me está quedando, ¿sí?, que 100 por 6 son 600. O sea, 600 kilos. No es poco, en realidad es mucho. Pero tengo que tener un área de 100 centímetros cuadrados para llegar a eso. Para obtener un área de 100 centímetros cuadrados, este valor, todo esto multiplicado, tiene que darme 100. A ver, ¿cómo puedo hacer? Para saber qué diámetro tendría que tener un área
de 100 centímetros cuadrados. Despejar, ¿verdad? 100 igual a diámetro al cuadrado por pi sobre 4. O sea, 100 por 4 dividido pi raíz cuadrada. 127 raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 127, ¿cuánto da? 11,38. Bien, 11,38. Aproximadamente 11 centímetros de diámetro tendríamos que tener para, con 6 bar o 6 kilos por centímetro de presión de aire, obtener una fuerza de 600 kilos. 11 centímetros no es un pistón muy grande. Normalmente se usan pistoncitos mucho más pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque las fuerzas que generalmente se utilizan con la neumática son relativamente pequeñas. Si yo voy a trabajar con hidráulica, un mismo pistón de 10 centímetros de diámetro, pero por 200 bar, que trabaja algún sistema hidráulico, si hacemos la cuenta, nos va a dar infinitamente mayor la fuerza. Son fuerzas de toneladas y toneladas. Ahí es la diferencia en el uso de la presión. Presiones más pequeñas para la neumática, presiones más grandes para la hidráulica. Lo que pasa que si yo le meto a un pistoncito diseñado para neumática, con una presión máxima de trabajo de 6 bar y nominal de 8 bar, más o menos, yo le meto 200 bar, lo estallo en pedazos. ¿Se ve la diferencia? Algo interesante es el tema de las dos superficies. La superficie de esta cara está limpia. El volumen de la cámara es completo. En cambio, si yo viera de este lado, que es lo mismo que ver de este otro lado, ¿no? Acá tenemos un temita. Esta superficie no es completa. La superficie de esta parte del pistón no es igual a esta. O sea, del lado que está el vástago, la cámara es más chica, porque le estoy quitando el volumen del vástago justamente. A mismo caudal se llena más rápido, ¿sí? Va a ser más veloz el movimiento hacia la derecha, en este caso. Y además, la superficie es menor, puedo hacer menos fuerza con la misma presión, porque esta área va a ser más chica. Así que en este dibujo se ve que para este lado puedo hacer más fuerza, pero es más lento el movimiento. Tarda más en llenarse si tengo el mismo caudal. Y este otro lado puedo hacer un poco menos de fuerza, porque el área es menor, pero es interesante entender esto, si bien no vamos a hacer cálculos, si después en la aplicación de esto, vamos a ver que si yo quiero controlar la velocidad de movimiento de estos pistones, de la salida del vástago o de la entrada del vástago, si yo quiero controlar la velocidad, la voy a controlar controlando el caudal, llenado. Si yo pongo el mismo caudal de entrada y de salida, las velocidades no van a ser iguales. Si yo quiero tener distintas velocidades, voy a tener que tener válvulas de control de caudal para controlar la velocidad distinta de un lado al otro. Y si yo quisiera tener la misma velocidad de entrada y de salida, tendría que controlar por lo menos una para llevarla a la velocidad de la otra. En realidad tendría que controlarla más rápida, hacerla un poco más lenta, para que la velocidad, que es más rápido cuando entra en la cámara, que está con el vástago, concuerde con la velocidad que va a tener cuando se mueva para el otro lado sin el vástago. Esta filmina lo que me muestra es la animación y después algunas fotos y algunos esquemas de lo que les había comentado hace un rato, en esta misma clase, de la amortiguación en el final de carrera. Bien, esta animación, ¿qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando el final del vástago, donde tenemos el pistoncito, y acá la cabeza de ese pistón tiene un formato muy especial. ¿Ven que acá no lo tiene? Bueno, ese formato muy especial, que es este, o este, o este,
entra en una cavidad especialmente diseñada, solamente esta es la punta izquierda del cilindro, hacia la derecha está todo el resto del cilindro, acá esto es el final de carrera de ese cilindro. Cuando está llegando este pistón, lo primero que hace es cerrar, obturar salida del aire. El aire está saliendo por ahí. O entra, cuando lo hago entrar por ese lugar. Y entonces se empuja y lo mueve. Pero cuando vuelve y cierra, lo primero que hago es tratar de que obture esta salida importante de aire. Y deja abierta solamente una pequeña salida por acá, que encima es posible de graduarla con un tornillito y una aguja acá, una válvula de cierre muy pequeñita, que lo que hace es terminar de graduar la cantidad de aire que yo quiero que pase por este lugar que es tan pequeñito que no le deja salir todo el aire de golpe. Frena la salida del aire abruptamente, una vez que se apuró acá la salida grande, la boca grande, ya no deja salir el resto de aire que queda acá aprisionado y lo deja salir muy lentamente por este otro lugar. Trabaja como un resort, trabaja como un muelle, trabaja como un sistema de amortiguación para que no choque violentamente el final del vástago con el final del cilindro. Estos son los sistemas básicos de amortiguación utilizando al aire como un medio que se puede comprimir y cambiar el volumen como para amortiguar el trabajo de final de carrera. Existen otros sistemas amortiguadores. Este, por ejemplo, es un sistema con gomas, con una arandela de goma, etc. Hay otros sistemas, pero este es el más eficaz. Obviamente, un cilindro con este sistema es bastante más caro que un cilindro sin este sistema. Este tornillito me da la posibilidad de regular la amortiguación. Si yo abro más, amortiguo menos. Si yo abro menos o cierro más, el pasaje del aire es menor y amortigua mucho más. Bien, acá tenemos, como les había dicho, estos rectangulitos blancos al lado del pistón me dan la idea de que tiene amortiguación de aire. Y si tiene amortiguación regulable, lo cruzo con una flecha. Otros esquemas de lo mismo. Y otro más para verlo de diferente manera. Fíjense, tanto en el otro como en acá tenemos obturadores, tornillitos, para poder regular tanto el de este lado como el de este otro lado. Este es un solo vástago, este es el vástago que sale. Este otro vástago trabaja solamente como final de carrera para poder hacer la amortiguación.